Nací con un tipo de gravedad ridícula, pero en lugar de atraer objetos hacia mí, atraigo la suerte. Cualquiera que pase un poco de tiempo en mi órbita, ya sea que nos demos la mano o simplemente compartamos una taza de café, inevitablemente se topa con una ganancia inesperada. Sus acciones se disparan, sus proyectos estancados de repente reciben luz verde, los milagros caen en su regazo. La cruel ironía es que nada de esa suerte se me pegó jamás. Sigo estando constante y notablemente sin un solo centavo. Hasta hace 3 años, cuando Richard St. James, el patriarca del imperio inmobiliario St. James, me localizó. Tenía los ojos sumamente agotados cuando me rogó que me casara con su hija Gemma. Me dijo que el legado de su familia se estaba desmoronando, tambaleándose al borde de una bancarrota catastrófica, y que yo era el único que podía detener la gran caída. Prometió que si alguna vez Gemma me trataba mal, podría irme sin ninguna objeción. Mientras tanto, recibiría $100,000 al mes para mis gastos personales. Supuse que no tenía nada que perder ni bienes de los que pudieran separarme. Además, el hombre me estaba ofreciendo un salvavidas. Dije que sí. Durante los siguientes 3 años, el imperio St. James no solo evitó hundirse, sino que dominó el mercado y salió a bolsa con una valoración que hizo suspirar a Wall Street. Cambié mi pequeño apartamento sin ventanas del Bronx por una enorme propiedad en los Hamptons, con una piscina infinita climatizada, lo que me lleva a una soleada tarde de martes. Estaba nadando en esa misma piscina cuando capté las voces de Gemma y su mejor amiga descansando en la terraza. «Toby regresa la próxima semana», dijo su amiga, con el hielo tintineando en su vaso. «¿Qué vas a hacer con tu esposo por conveniencia?» La voz de Gemma era tan suave e indiferente como una sábana de seda. «Le transferiré 50,000 y le diré que las cuentas de la empresa están congeladas de nuevo. Es lo suficientemente ingenuo como para creerlo. ¿Y si se niega a firmar los papeles del divorcio?» Gemma se burló, con un sonido que destilaba orgullo aristocrático. «Por favor, el hombre se casó conmigo por un cheque. Si se atreve a armar un drama, me aseguraré de que se vaya sin nada». Al escuchar eso, salí a la superficie del agua. Me eché el pelo mojado hacia atrás y apoyé los brazos en los azulejos italianos importados del borde de la piscina. Así que grité, secándome el agua de los ojos: «¿Cuándo firmamos esos papeles?» Sabía a ciencia cierta que el mayor rival corporativo de Gemma estaba siendo presionado al borde de la liquidación. Pensé que era el momento perfecto para ir a ofrecer mis servicios. Mi padre estaba desesperado. Le entregó $5 millones a un místico que afirmaba que este tipo tenía el aura de Midas. Gemma dejó escapar una carcajada ligera y condescendiente. «Han pasado 3 años. Ambos sabemos que la salida a bolsa de St. James fue obra mía. Ya he reservado un restaurante», continuó Gemma. «La noche que Toby aterrice, le propondré matrimonio». Esa era mi señal. Me impulsé fuera del agua, con los codos apoyados en el borde. Entonces, ¿cuándo terminamos con este divorcio? Ambas mujeres dieron un respingo, casi derramando sus mimosas. El rostro de Gemma perdió todo su color. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí?» Me sacudí casualmente el agua del pelo. «Como tu esposo mantenido, tengo un régimen estricto para cuidar este físico. 1 hora de cardio al día». Ofrecí una sonrisa tensa y completamente vacía. «Saltémonos las cortesías. Gemma, ¿cuándo firmamos? Odiaría retrasar mi búsqueda de una nueva benefactora». Gemma se recuperó rápidamente y su sorpresa se endureció en una mueca de molestia. «Eres un fraude, Kieran. Sin mí, no eres más que una persona sin rumbo». La miré, con una extraña y silenciosa lástima instalándose en mi pecho. Si ella supiera. Yo no era un fraude. Realmente era un amuleto humano. Cualquiera que me tocaba, prosperaba. Solo que nunca yo. Y francamente, 3 años en la mansión St. James me habían cansado. Richard había sido bueno conmigo. Sí, la mensualidad, la tarjeta negra, la ropa de diseñador. Pero con Gemma, en 3 años de matrimonio, dudo que hubiéramos intercambiado más de 300 palabras. En su mayoría variaciones de bien, ok, y no me esperes despierto. Me trataba como a una estatuilla de porcelana cara. Ponme en un estante, quítame el polvo de vez en cuando, e ignórame. Bien, pude vivir en una mansión y nadar en una piscina privada, pero justo ahora no podía esperar para seguir mi camino. Me saqué de la piscina, goteando sobre la inmaculada terraza, y entré en la casa.
10 minutos después, regresé completamente vestido, sosteniendo 2 copias de un acuerdo de divorcio que había hecho que un abogado redactara meses atrás por si acaso. Fírmalos, dije, dejando caer los papeles sobre la mesa de cristal del patio. Hagamos una separación limpia. Chema se quedó mirando los documentos, con un músculo temblando en su mandíbula. ¿Hablas en serio? ¿No fue tu idea? Ladeé la cabeza. ¿Qué? ¿Vas a extrañar mi toque de suerte? Su expresión se oscureció. Me fulminó con la mirada como si yo fuera una mancha en su alfombra. Todo lo que haces es comer, dormir y usar mis cuentas. ¿Qué suerte me has traído? Ni siquiera puedes ganar una mano de blackjack cuando te reparten un 20. No eres un amuleto de la suerte, Kieran. Eres un completo desastre. Mis ojos se abrieron de par en par. Llamarme interesado era una cosa. Llamarme desastre. Oficialmente había cruzado la línea. Le di un golpecito en el pecho con el papel. Fírmalo. Esto está pasando. Pero recuerda este momento, Gemma. Recuerda que fui yo quien decidió irse. En el momento en que le di la espalda, saqué mi teléfono del bolsillo y busqué un número que había guardado durante 3 años. Nunca llamé, nunca envié un mensaje. Rowan Mercer, la directora ejecutiva del grupo Mercer, la rival más formidable y conocida de Gemma. La línea sonó 2 veces antes de que una voz, grave y con textura a terciopelo, respondiera. ¿Hola? ¿Rowan Mercer? Pregunté manteniendo el paso uniforme mientras caminaba por el largo camino de entrada. Soy Kieran, el futuro exmarido de Gemma Sen. James. Hubo un latido de absoluto silencio. ¿Por qué me llama el marido de Gemma? Porque quiero casarme contigo. Otra pausa, más lenta esta vez. ¿Perdón? Has tenido un permiso masivo de zonificación de la ciudad para el proyecto de Hudson Yards, estancado en un laberinto burocrático durante 3 años, ¿verdad? El tono de Rowan cambió, y la temperatura bajó un par de grados. ¿Cómo sabes sobre eso? Baja a tu vestíbulo. Estoy parado al otro lado de la calle de tu sede. Estréchame la mano y tendrás ese permiso aprobado en 10 minutos. 3 minutos después, las puertas giratorias de la Torre Mercer giraron, y una mujer con una gabardina negra a la medida salió al viento de Manhattan. Rowan era más alta que Gemma, con unos llamativos ojos hundidos que parecían muy analíticos. Cruzó la calle, se detuvo justo frente a mí, y no dijo una palabra. Simplemente me tendió la mano. La tomé. Su agarre era firme, su piel fría. 10 segundos después, me soltó. Casi al instante, el teléfono en el bolsillo de su abrigo vibró. Lo sacó, leyó la pantalla y observé la leve, casi imperceptible dilatación de sus pupilas. El permiso, murmuró, mirando el correo electrónico. Está firmado. Sonreí. ¿Me crees ahora? Ella estudió mi rostro durante 3 largos segundos, analizándome. ¿Qué quieres? Como dije, matrimonio. ¿Por qué? Porque Gemma me acaba de decir que soy una nube negra que arruina todo lo que toca, dije, levantando la barbilla, dejando que el viento frío golpeara mi rostro. Quiero mostrarle qué tan alto puede elevar una nube negra a su mayor rival. Cuando salimos de la oficina del registro civil más tarde esa misma tarde, tenía un certificado de matrimonio guardado en mi chaqueta. Rowan deslizó su copia en su maletín y me miró. ¿Necesitas volver por tus cosas? Haré que mi chofer te lleve. No. Si vienes, solo causará un momento incómodo. No insistió. Simplemente le ordenó a su chofer que me llevara de vuelta a los Hamptons y se bajó del vehículo negro. Llámame si necesitas algo. Le di la dirección, sintiendo un extraño aleteo de adrenalina en el pecho. 20 minutos después, atravesé las puertas dobles de la propiedad St. James. Toby estaba sentado en el sofá de terciopelo, con una impecable camisa blanca abotonada y 2 maletas aparcadas a sus pies. Gemma estaba sentada junto a él. El espacio entre ellos era prácticamente inexistente. Pippa, la hermana de Toby y la sombra constante de Gemma, estaba recostada sobre un sillón, agitando una copa de cristal. Las 3 cabezas giraron bruscamente hacia mí. Toby habló primero. Su voz era suave, excesivamente dulce, como un jarabe artificial. Oh, Kieran, regresaste. Estaba a punto de ayudarte a empacar tus cosas. No quería que tuvieras que hacerlo todo tú solo. Ofreció una sonrisa fingidamente compasiva. Escuché que Gemma te dio 50,000. Eso es más que suficiente para que alguien con tus antecedentes empiece de nuevo. Me detuve en seco en el vestíbulo y me giré para mirarlo. ¿Alguien con mis antecedentes?
Toby se tapó la boca, fingiendo una risita. No quise decir nada malo con eso. No seas tan sensible. Pippa intervino, agitando su bebida. Eres demasiado amable, Toby. El tipo es un aprovechado. Vivió de la generosidad de la familia St. James durante 3 años, y ahora se va con 50,000. Podría comprarse una casa entera en el lugar humilde de donde vino originalmente. Gemma no se movió del sofá, pero la comisura de su boca se curvó hacia arriba en una sonrisa burlona. Dejé caer mi bolsa de lona sobre el suelo de madera. El pesado sonido resonó en la enorme habitación abovedada. Toby, ¿sabes por qué me casé con alguien de esta familia en primer lugar? Él inclinó la cabeza, haciéndose el tonto. Por el dinero, obviamente. Porque tu futuro suegro me lo pidió por favor, y me suplicó. Dije con una voz inquietantemente tranquila. Dijo que el imperio St. James se estaba viniendo abajo y que yo era el único que podía solucionar el problema. Ahora que la casa está a salvo, ¿intentas dejarme a un lado en medio del frío? El rostro de Toby vaciló. Miró nerviosamente a Gemma. Ella se puso de pie, alisándose la parte delantera de sus pantalones de diseñador, y caminó hacia mí. Me miró por encima del hombro, como una reina dirigiéndose a un plebeyo. No intentes pintarte como un héroe incomprendido, Kieran. ¿Tienes idea de cuánto dinero has gastado? 100,000 al mes. Los cargos de la tarjeta VIP me has costado muchísimo. Sonreí con una frialdad que no sabía que poseía. Millones. Repetí, saboreando la palabra como si fuera algo exótico. Qué interesante perspectiva para alguien cuya empresa habría terminado en liquidación si no fuera por mi simple presencia. Gemma no parpadeó. Tenía ese don inquietante de las mujeres que han ganado demasiadas peleas. La capacidad de mirarte como si ya hubieran terminado contigo antes de que empezara el primer round. Presencia. Su labio se curvó hacia arriba. Vaya eufemismo para lo que hiciste. Respiraste mi aire. Dormiste en mis sábanas de 2,000 hilos. Engulliste la comida de mi chef privado. Y ahora tienes la desfachatez de venir aquí y hablar de millones como si los hubieras ganado tú. Pippa soltó una carcajada desde el sillón. Era el tipo de risa diseñada específicamente para humillar. Gemma, cariño, no le des el gusto, intervino Toby, cruzando una pierna sobre la otra con una afectada elegancia. Sabemos exactamente qué eres, Kieran. Eres el tipo de hombre que aprende a sonreír en el momento correcto y a estar en el lugar correcto, y llama a eso talento. Me giré hacia Toby con calma absoluta. Hablando de estar en el lugar correcto, dije, con una voz que mantenía deliberadamente baja, casi conversacional. Toby, tu familia tiene una participación importante en Vertex Capital, ¿verdad? El fondo que colapsó el año pasado y te dejó con esa deuda que nadie en estos círculos menciona en voz alta, pero todo el mundo susurra. El color abandonó las mejillas de Toby en un segundo. Sus ojos se estrecharon. ¿Qué dijiste? Nada que no sea de dominio público si sabes dónde buscar. Mantuve la mirada. Estás aquí porque necesitas el apellido St. James tanto como el dinero que viene con él. Y Gemma te necesita porque su padre ya no confía en ella para liderar la empresa sola. Es un matrimonio de conveniencia disfrazado de historia de amor. Felicitaciones a los dos. El silencio que siguió fue de ese tipo denso, casi presionador, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Pippa dejó de agitar el vino. Toby descruzó la pierna. Gemma me miraba como si acabara de hablar en un idioma que no esperaba que yo conociera. Fue ella quien rompió el silencio, y su voz había bajado un octavo. ¿Dónde conseguiste esa información? 3 años en esta casa, Gemma. Recogí mi bolsa del suelo. ¿Cuántas veces crees que tu padre y sus socios hablaron de negocios sin darse cuenta de que yo estaba en la habitación de al lado? Para ellos, no era más que decoración. La gente habla con libertad delante de la decoración. Vi algo moverse detrás de sus ojos. No era miedo exactamente. Era algo más interesante. El reconocimiento. La primera vez en 3 años que Gemma St. James me miraba y veía algo más que un adorno caro con cara bonita. Aproveché ese microsegundo. Firmé los papeles esta mañana. Los tuyos también deberían estar listos mañana si decides cooperar, aunque sospecho que querrás llamar a tu abogado esta noche. Volví a alzar la bolsa. Pero antes de irme, pensé que sería correcto informarte de algo. Deslicé la mano al bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un documento doblado. No el de divorcio, el otro. Lo sostuve en el aire durante un segundo, antes de dejarlo caer suavemente sobre la mesa de centro, frente a sus ojos.
Gemma tardó 3 segundos completos en procesar lo que estaba viendo. Vi el momento exacto en que el nombre en el papel se registró en su cerebro, porque su mandíbula se tensó con una rigidez que jamás le había visto. ¿Rowan Mercer? Su voz salió como un hilo afilado. ¿Estás casado con Rowan Mercer? Desde esta tarde, confirmé, con una serenidad que me costó absolutamente nada, porque curiosamente, nunca me había sentido tan libre en mi vida. Pipa se incorporó en el sillón de un salto, derramando la mitad del pinot sobre la tapicería de lino blanco. «¡Eso es imposible!», balbuceó. «No puedes. Eso no...». «Tiene toda la legalidad del mundo». Me ajusté la correa de la bolsa sobre el hombro. «Registrado esta tarde en la oficina civil del condado de Nueva York. Si tienes dudas, llama al número de atención al ciudadano. Son muy amables». Toby se puso de pie. Para su crédito, se recuperó más rápido de lo que esperaba. «Eso no cambia nada», dijo, aunque su voz carecía del barniz suave con el que había entrado en la sala. «Mercer es una empresa atrapada en el barro. Tienen ese proyecto de Hudson Yards paralizado desde hace años. Estás apostando por el caballo equivocado, amigo». «Ah, eso». Incliné la cabeza hacia un lado como si recordara algo sin importancia. «Sí. El permiso de zonificación fue aprobado esta tarde, justo después de que le estreché la mano a Rowan por primera vez. El rostro de Toby se convirtió en una máscara inexpresiva. Solo sus ojos se movían, calculando. Gemma no dijo nada. Eso era más peligroso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La conocía lo suficiente, después de 3 años de silencio compartido, para saber que el silencio de Gemma no era rendición, era reorganización. Estaba recalibrando, reposicionando sus fichas sobre el tablero. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos podía saber, era lo que yo tenía planeado con Rowan. No era solo matrimonio. No era solo el aura de Midas apuntando en dirección contraria. Era algo más específico, más quirúrgico. Rowan Mercer llevaba 3 años peleando contra el monopolio que St. James había construido en el sector inmobiliario de la costa este. Tenía la visión, el capital y el equipo. Lo único que le había faltado era la suerte. Esa absurda, irracional, inexplicable suerte que yo aparentemente irradiaba como si fuera una antena biológica. Pensé en Richard St. James, el hombre que me había visto por lo que era cuando nadie más podía. Pensé en sus ojos inyectados en sangre aquella primera noche y en la promesa que me hizo. Si Gemma alguna vez me trataba mal, podía irme sin objeciones. Y ahora Gemma me llamaba gafe. Me pregunté si Richard lo sabía ya, si alguien le habría enviado un mensaje, si en algún lugar de esta enorme propiedad, el arquitecto de lo que consideré mi única alianza genuina en esta familia estaba mirando el techo y calculando el costo de haber criado a esta mujer. Me pregunté eso durante exactamente 4 segundos. Luego escuché sus pasos en el pasillo de mármol. Richard St. James apareció en el umbral con una copa de whisky en la mano y esa cara de granito que nunca terminaba de leer. Era un hombre que había construido un imperio a base de detectar exactamente cuándo cambiaban las mareas. Lo vi mirar a Toby, a Pipa, a Gemma y finalmente a mí. Bajó los ojos al certificado sobre la mesa de centro. No dijo nada por un momento. Solo bebió un sorbo de whisky. Luego levantó la mirada y me encontró directamente. «Kieran», dijo con aquella voz que sonaba a madera vieja y nudosa. «¿Tienes un minuto?» Gemma dio un paso hacia adelante. «Papá, no tienes que...» «Gemma». Él no la miró. Solo pronunció su nombre, y fue suficiente para detenerla en seco. Me señaló con la copa hacia el pasillo. «Ven, quiero enseñarte algo». Lo seguí sin decir una palabra. Detrás de nosotros, escuché a Pipa murmurarle algo a Toby en un tono urgente y tenso. Escuché a Gemma no decir nada, y ese silencio de ella en particular, fue lo que me hizo entender que la partida acababa de cambiar de tablero. Richard me llevó por el corredor de la ala oeste, el que nunca usaban para recepciones ni cenas. La parte de la casa donde el suelo de madera crujía, y los cuadros en las paredes eran fotografías de familia, en lugar de arte de inversión. Me detuvo frente a la puerta de su despacho privado, la empujó y esperó a que yo entrara primero. Sobre el escritorio de caoba había 2 cosas que no esperaba ver. La primera, una carpeta gruesa con el membrete del bufete Morrison & Crane, los abogados que habían redactado mi contrato matrimonial original. La segunda,
una botella de Dalmore 62 sin abrir, con 2 vasos ya colocados. Richard cerró la puerta con suavidad, rodeó el escritorio, se sentó y me miró con esa expresión inescrutable suya durante un momento muy largo. «Siéntate, Kieran», dijo finalmente. «Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora». Me senté. Richard sirvió 2 dedos de whisky en cada vaso sin preguntarme si quería. Lo empujó hacia mí y abrió la carpeta con la parsimonia de un hombre que ya ha tomado todas sus decisiones y solo está ejecutando los movimientos finales. «Fui yo quien llamó a Rowan Mercer esta mañana», dijo sin preámbulo, «antes de que tú lo hicieras». Lo miré. La conozco desde hace 22 años. Fuimos socios antes de que nuestras empresas se convirtieran en rivales. Cerró la carpeta. Le dije que si algún día un hombre llamado Kieran la contactaba, que le prestara atención, que no lo descartara. El whisky que tenía en la mano de repente se sentía muy pesado. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» «Desde que Shema empezó a reunirse con los abogados a mis espaldas hace 8 meses». Su voz no tenía amargura. Era una simple declaración de hechos, pronunciada con la misma neutralidad con la que un médico lee un diagnóstico que ya no sorprende a nadie. Quería desplazarme, reducir mi participación en el consejo. Pensó que lo hacía con discreción. Nunca entendió que yo construí esta empresa leyendo exactamente ese tipo de movimientos. Bebí un sorbo. El Dalmore era extraordinario. Por supuesto que lo era. ¿Y yo qué soy en todo esto, Richard? El hombre me miró con esa calma de montaña suya. Tú eres el único activo que Gemma no sabe que perdió. Entrelazó los dedos sobre el escritorio. Escúchame bien, Kieran. Lo que voy a decirte no sale de este despacho. ¿De acuerdo? Asentí. El día que Gemma firme los papeles de divorcio, activo una cláusula que tengo reservada desde hace 2 años. Una participación del 18% en St. James Holdings, registrada a nombre de un fideicomiso que legalmente no tiene ninguna conexión con esta familia. Ese fideicomiso existe para una sola cosa: ser transferido a la entidad que yo considere más adecuada para preservar el legado que construí. Guardé silencio, dejándolo continuar. Rowan Mercer es esa entidad. No porque confíe en ella ciegamente, sino porque es la única persona en este sector que entiende lo que este legado vale realmente. Hizo una pausa. Y porque tú estarás a su lado. Sentí algo ajustarse dentro de mí, como una pieza que llevaba tiempo esperando su ranura exacta. ¿Por qué yo?, pregunté. Gemma siempre dijo que fui un adorno, que el mérito de la salida a bolsa fue suyo. Richard levantó una ceja. La salida a bolsa se firmó el mismo día que tú asististe a la reunión en Goldman Sachs. El analista principal, que llevaba 6 meses bloqueando nuestra valoración, ese hombre que ese mismo día recibió una oferta de trabajo de su empresa de sueños y se levantó de la mesa sonriendo. Hizo una pausa breve. ¿Casualidad? Siempre es casualidad, dije. Sí. Su voz era completamente seca. Siempre lo es. Y sin embargo, en 3 años, cada contrato que firmé mientras tú estabas presente se cerró. Cada negociación que conduje con tu firma en algún papel de la empresa llegó a buen puerto. Cada socio que te conoció personalmente llamó al día siguiente para confirmar términos. Me miró. Los números no mienten, Kieran. Yo trabajo con números desde hace 40 años. No respondí. Nunca supe qué decir cuando alguien nombraba en voz alta lo que yo llevaba toda la vida fingiendo que no existía. Lo que necesito de ti, continuó Richard, es que permanezcas cerca de Rowan durante los próximos 90 días. No como esposo decorativo, como socio activo. Quiero que estés presente en cada reunión de Hudson Yards, en cada negociación con el municipio, en cada apretón de manos. Se inclinó levemente hacia adelante. Si Mercer cierra ese proyecto antes de que termine el trimestre, el impacto en el mercado va a sacudir los cimientos de todo lo que Gemma cree que controla. Y cuando eso ocurra, esa cláusula del fideicomiso se activará de manera perfectamente legal y perfectamente devastadora. Dejé el vaso sobre el escritorio. ¿Gemma sabe algo de este fideicomiso? Absolutamente nada. ¿Y Rowan? Rowan sabe que hay un instrumento legal en movimiento. No sabe los detalles. No los necesita todavía. Richard se recostó en su silla. Lo que sí sabe, porque se lo dije esta mañana cuando la llamé, es que tú no eres un cazafortunas. Que eres lo más valioso que esta familia tuvo en 3 años y fue demasiado estúpida para verlo.
Ese golpe llegó sin previo aviso y me tomó desprevenido de una manera que no esperaba. Tuve que mirar hacia la ventana un segundo. Fuera, la piscina infinita reflejaba el cielo del atardecer. Ese mismo cielo donde esta mañana había estado flotando boca arriba sin saber que el tablero estaba a punto de volcarse. ¿Por qué me dices todo esto ahora?, pregunté, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Podías haberme llamado hace meses. Richard consideró la pregunta con honestidad, porque necesitaba saber si ibas a irte o quedarte. Si en el momento en que Gemma te mostrara quién era realmente, ibas a derrumbarte o a moverte. Una pausa muy corta. Esta mañana te moviste, antes de que yo pudiera intervenir. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Me quedé quieto durante un largo momento. Pensé en el hombre que 3 años atrás había abierto la puerta de mi apartamento del Bronx y encontrado a un desconocido de ojos inyectados en sangre suplicándome que salvara su empresa. Pensé en lo que sentí aquella noche. Una mezcla extraña de incredulidad y una lástima que no supe bien a quién dirigir. A él o a mí mismo. Pensé en Rowan cruzando la calle con su gabardina negra, tendiéndome la mano sin decir una sola palabra. La frialdad exacta y calculada de ese apretón. Y como 10 segundos después, sin que ninguno de los dos dijera nada, algo en el aire entre nosotros había cambiado de temperatura. Pensé en Gemma diciéndome gafe. Y pensé, con una claridad que me sorprendió por su simplicidad, en la primera vez que supe lo que era. Tenía 16 años. Mi madre acababa de perder su trabajo. Estábamos en el piso de linóleo de nuestra cocina en el Bronx, contando monedas para el autobús, cuando mi tía llegó de visita, me abrazó y al día siguiente ganó $400 en una máquina tragamonedas. Se lo gastó todo en billetes de lotería. Ganó 16,000 más. Mi madre nunca jugó a la lotería, nunca me abrazó cerca de ninguna máquina. $16,000 que mi tía utilizó para mudarse a Florida. Y nosotros seguimos contando monedas. Siempre había sido así. Yo era el origen, nunca el destino. Hasta ahora. Levanté el vaso y bebí el último sorbo de Dalmore. De acuerdo, Richard, dije, dejándolo sobre el escritorio, con una calma que esta vez sí era completamente genuina. Dime exactamente qué necesitas de mí durante esos 90 días. Él abrió la carpeta por la primera página y me la deslizó sobre el escritorio. Era un calendario, cada reunión, cada evento, cada firma marcada en rojo. La primera cita era mañana a las 8 de la mañana, en las oficinas de Rowan en la Torre Mercer. Al pie de la página, una nota manuscrita en la letra apretada y angulosa de Richard rezaba: «Ella ya sabe que irás». Pasé la página. La segunda semana era más densa. 3 reuniones con el municipio, una con inversores de Dubái, una cena privada con el director del Departamento de Urbanismo de la ciudad de Nueva York, un hombre llamado Gerald Osei, cuyo nombre yo había escuchado una vez, en una conversación a la que nadie me invitó, susurrado con una mezcla de admiración y miedo que me había llamado la atención. «Osei», dije señalando el nombre. ¿Es él el que puede acelerar el proyecto? ¿Es él quien puede destruirlo o consagrarlo?, respondió Richard. Y no ha aceptado una cena de negocios en 18 meses. Lo miré, pero aceptó esta. Richard asintió con algo que, en otro hombre, podría haber parecido una sonrisa. Aceptó en cuanto le mencioné que ibas a estar presente. La cena con Gerald Osei fue un miércoles por la noche, en un restaurante japonés del Upper East Side, tan discreto que no tenía nombre en la puerta, solo un número. El tipo de lugar al que se llega por invitación y se abandona sin mencionar que se estuvo allí. Rowan llegó primero. Yo llegué 2 minutos después. Nos saludamos con la eficiencia silenciosa que habíamos desarrollado en apenas 48 horas de matrimonio. Ella me pasaba información en movimiento, yo la absorbía sin hacer preguntas innecesarias. Era una dinámica extrañamente natural para 2 personas que técnicamente seguían siendo desconocidos. «Osei llegará en 10 minutos», me dijo en voz baja, mientras el maître nos acompañaba a la mesa del fondo. No le gusta que lo presionen. No le gusta el silencio incómodo. Le gusta la gente que escucha. Entonces escucharé. Rowan me miró de costado. La última vez que alguien intentó cenar con él para hablar de Hudson Yards, le ofreció un porcentaje de la obra. Osei se levantó antes del primer plato. Entendido. No se habla de Hudson Yards. Ella asintió y desplegó la servilleta sobre su regazo. Gerald Osei llegó exactamente en 10 minutos.
Era un hombre de unos 55 años, con la complexión compacta de alguien que había jugado rugby en su juventud y nunca había dejado de cargar ese peso de manera útil. Tenía manos enormes y una mirada que no evaluaba, sino que archivaba. Te miraba una vez y ya te había clasificado. Lo supe en el momento en que sus ojos se posaron en mí. Nos estrechamos la mano. La suya era cálida, firme, seca. Se sentó. Pidió agua mineral y una sopa de miso sin consultar la carta. Luego me miró directamente, pasando por alto a Rowan con una cortesía que era en realidad una forma de decirle que en esa mesa, esta noche, yo era la variable nueva y por tanto la interesante. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó. 4 días, respondí. Levantó una ceja. ¿Y ya están en cenas de trabajo? Depende de cómo se defina trabajo. Me recosté levemente. Yo lo llamo cenar con alguien cuya opinión me interesa escuchar. El trabajo es otra cosa. Osei estudió eso un momento. Luego bebió un sorbo de agua. ¿Qué sabe usted de urbanismo, Kieran? Nada técnico, admití sin vacilar. Sé que una ciudad es una promesa que se hace a sí misma, que cada proyecto que se aprueba o se bloquea es una declaración de qué tipo de promesa quiere cumplir. Silencio. ¿Y Hudson Yards? Ni idea, dije. Nunca lo he visto de cerca. Osei bajó el vaso con una suavidad que de alguna manera sonó como aprobación. Venga el jueves, dijo. Le muestro el proyecto desde dentro. Hay cosas que los documentos no transmiten. Rowan, que había permanecido perfectamente quieta durante todo el intercambio, bebió su sake con una calma que reconocí como su versión particular de la satisfacción. El jueves fui a Hudson Yards. Osei me llevó personalmente por los niveles subterráneos, las estructuras en progreso, los módulos residenciales que llevaban 18 meses congelados por la burocracia. Me habló del proyecto con el tono de alguien que habla de una cosa que ama y que le han impedido terminar. Le hice 3 preguntas en 2 horas. Escuché el resto. Al salir, me estrechó la mano de nuevo. Esa misma tarde, su oficina emitió una carta de recomendación para la aprobación acelerada del proyecto Mercer en Hudson Yards. Rowan me llamó cuando leyó el correo. ¿Qué le dijiste?, fue lo primero que preguntó. Nada, respondí. Un silencio breve. Kieran. Le escuché. Dije. Eso fue todo. Otro silencio, más largo esta vez. Tengo una reunión con los inversores de Dubái el lunes, dijo finalmente. Quiero que vengas. El lunes vine. Los inversores de Dubái eran 3 hombres con el porte calmado de quienes nunca necesitan demostrar nada porque su presencia ya lo dice todo. Rowan presentó los números con la precisión habitual. Los hombres escucharon, hicieron preguntas técnicas. Rowan respondió. Fue una reunión perfectamente correcta y perfectamente fría. Luego, uno de ellos, el mayor, me preguntó qué me había llevado a involucrarme en el proyecto. Le dije la verdad. Creo que es el tipo de apuesta que en 10 años va a parecer obvia. Y las apuestas obvias en retrospectiva son las que más duele haber perdido. El hombre me miró durante un momento, y luego dijo algo en árabe a los otros 2. El del medio asintió. Cerraron el trato esa misma semana. $120 millones en financiación privada para la primera fase del proyecto. Rowan me lo dijo por mensaje a las 11 de la noche. Un solo párrafo, sin signos de exclamación, sin emojis, redactado con la contención de alguien que celebra hacia adentro. Al final del mensaje había una línea que no esperaba. Richard me llamó. Dice que la cláusula se activa en 30 días. Pensé que debías saberlo. La guardé en el bolsillo. Me asomé a la ventana del departamento que Rowan me había preparado en su edificio del Tribeca, con vistas al río que esa noche estaba negro y plateado al mismo tiempo, y sentí algo parecido a la anticipación, pero más tranquilo, más viejo. Gemma, mientras tanto, estaba perdiendo. No de golpe. Así no pierden las personas que han construido su identidad sobre el control. Pierden por erosión. Por pequeñas goteras que primero ignoran, luego minimizan, y finalmente ya no pueden tapar. La primera gotera. 3 de los socios estratégicos de St. James Holdings solicitaron reunirse directamente con Richard en lugar de con ella. Cuando Gemma preguntó la razón, recibió respuestas vagas sobre reestructuración interna y revisión de mandatos. La segunda. Un periodista de Bloomberg publicó una nota de 4 párrafos
mencionando que el proyecto Mercer en Hudson Yards había recibido financiación internacional récord y la aprobación del Departamento de Urbanismo en tiempo inusualmente breve. En el tercer párrafo aparecía mi nombre. Me lo envió Pipa. Sin contexto. Solo el artículo. Supe que era Pipa porque era exactamente el tipo de movimiento calculado para desestabilizar que Gemma nunca haría directamente, porque Gemma consideraba que los movimientos directos eran para gente sin clase. No respondí. La tercera gotera y la más importante. Toby empezó a cancelar compromisos. Me enteré por Richard, que seguía llamándome cada 2 o 3 días con la regularidad de un hombre que revisa sus inversiones. Toby había cancelado una cena con 2 miembros del Consejo de St. James. Luego una reunión con el banco. Las razones eran distintas cada vez, pero el patrón era el mismo. «Está viendo cómo se mueve el viento», me dijo Richard. Toby Whitmore no es un hombre de convicciones. Es un hombre de conveniencias. Y las conveniencias están cambiando. ¿Gemma lo sabe? Gemma sabe que algo está pasando. Todavía no sabe exactamente qué. Una pausa. Llamó a mi abogado esta mañana preguntando por el fideicomiso. ¿Y? El abogado le dijo que no existía ningún fideicomiso del que él tuviera conocimiento, que era completamente correcto, porque ese abogado no es el que lleva el fideicomiso. Lo escuché decir eso con la voz inexpresiva de siempre, y por primera vez desde que lo conocía, detecté algo debajo. No malicia, algo más antiguo y más triste que eso. El cansancio particular de un padre que ha pasado años intentando no ver lo que siempre supo que estaba viendo. «Richard», dije, «¿esto te cuesta algo?» Silencio en la línea, más largo de lo habitual. «Sí», dijo finalmente. «Me costó el momento en que decidí que el legado importaba más que el apellido. Eso fue hace 8 meses. Ya no me cuesta nada más». Colgué. Me quedé quieto en la oficina que Rowan me había asignado en la Torre Mercer, con una vista perfecta del horizonte de Manhattan, y por un instante pensé en el apartamento del Bronx, sin ventanas, 3 años atrás. El hombre que abrió la puerta a un desconocido de ojos inyectados en sangre porque no tenía nada que perder. Seguía sin tener nada que perder, pero la diferencia era que ahora tampoco tenía nada que temer. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí el prefijo. Era Gemma. Contesté. «Kieran». Su voz no tenía el filo habitual. Tampoco era suave. Era algo que no le había escuchado nunca en 3 años. Era plana. El tono de alguien que ha agotado todas sus capas y llegado al hueso. «Gemma, necesito que nos veamos». «¿Para qué?» Una pausa. Cometí un error. 3 palabras que, viniendo de Gemma St. James, probablemente le habían costado más energía que cualquier negociación de su carrera. Las dejé suspendidas en el aire un momento. «¿Qué tipo de error?», pregunté, con una calma que no era crueldad. Era simplemente la distancia exacta que necesitaba para escucharla, sin que nada de lo que dijera me moviera del sitio donde estaba parado. Toby se fue. Una pausa muy corta. Esta mañana, con las 2 maletas Louis Vuitton y sin decirme a qué vuelo subía. No dije nada. «El consejo se reúne el jueves», continuó. «Sin mi voto de confianza, pierdo la presidencia ejecutiva. Y hay 3 consejeros que esta semana dejaron de devolverme las llamadas. ¿Y qué quieres de mí, Gemma?» Otro silencio, este más largo. Pude escuchar en el fondo el ruido del viento contra las ventanas de los Hamptons. «Que hables con ellos, que hables con mi padre, que...» Su voz se quebró 1 milímetro, solo 1 milímetro, y luego se recompuso con una velocidad que era casi admirable. «Sé lo que eres. Lo sé de verdad ahora. No soy estúpida, Kieran. Nunca lo fui. Solo fui arrogante, que es peor». Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. «Llamaste a tu abogado preguntando por un fideicomiso», dije. «¿Qué te dijo?» «Que no existía». «¿Le creíste?» Silencio. «No», admitió. «Por eso te llamo a ti». Apoyé la frente contra el vidrio frío 1 segundo. Afuera, Manhattan seguía moviéndose con esa indiferencia perfecta que tienen las ciudades grandes, ajenas a cualquier historia individual que ocurra dentro de sus edificios. «El fideicomiso existe, Gemma. Se activa el jueves. 18% de St. James Holdings transferido a una entidad asociada al grupo Mercer. Rowan no absorberá la empresa, pero tendrá el poder suficiente para bloquear cualquier decisión que el nuevo consejo no apruebe.
El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de una persona que finalmente ve el tablero completo y entiende que lleva varias jugadas perdidas sin saberlo. ¿Cuándo lo planearon? Tu padre lleva 8 meses. Yo llevo 30 días. Hice una pausa. Él no lo hizo para destruirte, Gemma. Lo hizo para que el legado que construyó no terminara siendo una ficha de negociación en tu divorcio con Toby. Escuché su respiración. ¿Puedes hacer algo?, preguntó finalmente, y en esa pregunta había algo que me costó identificar hasta que lo reconocí. Era genuina, sin cálculo debajo. Solo la pregunta desnuda de alguien que ya no tiene movimientos disponibles y lo sabe. No tengo nada que hacer, dije. El proceso es legal y ya está en marcha. Pero puedo decirte lo que sí puedes hacer tú. ¿Qué? Llama a tu padre esta noche, no para negociar. Para escucharlo. Separé la frente del vidrio. Y el jueves, antes de la reunión del consejo, preséntate. No como la presidenta ejecutiva que defiende su silla, como la hija que entiende lo que construyó y quiere seguir siendo parte de ello en los términos que él considere razonables. Silencio largo. ¿Por qué me dices esto?, preguntó. No tienes ninguna razón para ayudarme. Me quedé pensando en eso un momento. La respuesta honesta era complicada, así que elegí la más simple, que también era la más verdadera. Porque me lo pidió una persona que nunca me trató como decoración. Colgué. El jueves, Gemma se presentó al consejo. No sé exactamente qué dijo porque no estuve en la sala. Sí sé que duró 40 minutos en lugar de los 120 previstos. Sé que cuando salió, Richard la estaba esperando en el pasillo con una taza de café y que caminaron juntos hacia su despacho privado sin decirse nada. Rowan me llamó cuando terminó todo. El fideicomiso se activó. La participación está transferida. Hizo una pausa breve. Gemma no impugnó nada. No. ¿Hablaste con ella? Sí. Otro silencio. El tipo de silencio de Rowan que ya había aprendido a leer. No era vacío. Era procesamiento. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque podía, dije, y porque quería. No agregó nada. Pero esa noche, cuando llegué a la Torre Mercer, había una botella de Dalmore 62 sobre el escritorio de mi oficina. Sin nota. No la necesitaba. Dicen que la suerte es ciega. Lo he escuchado toda mi vida, generalmente de boca de gente que acaba de tener mucha. Y durante años lo creí, porque era la única explicación que tenía para algo que nunca pude controlar ni comprender del todo. Pero ahora pienso que la suerte no es ciega. Es selectiva. Y lo que selecciona, si me permiten la teoría de un hombre que lleva décadas siendo su origen involuntario, no es a la gente más ambiciosa ni a la más brillante, ni a la que más lo merece en términos abstractos. Selecciona a la gente que presta atención, a la que escucha antes de hablar, a la que entra a una sala y lee lo que hay en ella antes de intentar cambiarlo. Gemma nunca me prestó atención. Me tuvo cerca, se benefició de mi presencia sin saberlo, y luego me llamó gafe cuando ya no me necesitaba. Y el universo, con esa ironía tan suya, se limitó a tomar nota. Rowan me tendió la mano sin saber nada de mí, solo porque alguien en quien confiaba le dijo que valía la pena. Y el universo también tomó nota de eso. No sé si soy un amuleto. No sé si tengo un aura de Midas, como decía el místico al que Richard le pagó 5 millones. No sé si lo que hago tiene nombre en ningún idioma. Sé que sigo estando, a mi manera, crónicamente sin suerte propia. Pero aprendí algo en estos 30 días que no supe en 30 años. La diferencia entre ser el origen de la suerte de alguien y ser simplemente invisible es, exactamente, la decisión de levantarse del borde de la piscina. Yo me levanté. E resultou que isso foi suficiente. E se você chegou até o final dessa história, não esquece de deixar no comentário o que você achou sobre ela. Não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.